Boombox. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este lunes 10 de octubre del año 2022. Comenzamos con noticias políticas porque 3 meses después de que asumiera la nueva bancada legislativa y tras 4 debates en el Congreso, Colombia ratificó el acuerdo de Escazú, siendo así el país número 14 que aprueba este tratado, aunque el expresidente Iván Duque solicitó durante su gobierno que el Congreso de la República lo ratificara con celeridad. Pasaron más de 700 días y unas elecciones antes de que se diera por fin este hecho. La aprobación se dio en medio de un debate en el que las bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical se retiraron del recinto minutos antes de la votación, alegando falta de garantías. Habla la ministra de Ambiente, Susana Mohammad. Y desde mañana empieza la ruta de implementación mientras la Corte Constitucional avanza en la ratificación del acuerdo. Empezamos ya a preparar los actos administrativos para ampliar la participación de la ciudadanía en el licenciamiento ambiental. Seguimos hablando de política porque luego de 7 horas de discusión, las comisiones primeras conjuntas aprobaron en primer debate el proyecto de ley que establece una prórroga a la Ley 418 de 1997 o la Ley de Orden Público y que establece el marco legal para implementar la política de paz total propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Entre los principales cambios aprobados por los congresistas está el establecimiento de la seguridad humana y paz total como política de Estado. Se establecen 2 tipos de procesos: los diálogos de paz de carácter político con grupos armados organizados al margen de la ley y procesos de sometimiento judicial con estructuras de crimen organizado de alto impacto. Se obliga también a implementar políticas de paz dentro de los planes de desarrollo nacional y territoriales. Se crea también el Gabinete de Paz como forma de descentralizar las acciones en torno a la búsqueda de la paz como una forma interdisciplinar y se crea el servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio, entre otros. Hablamos ahora del invierno porque después del paso del huracán Julia, que solamente alcanzó la categoría 1 a su paso por el Caribe colombiano, el gobierno nacional sigue en la evaluación de afectados y daños. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres entregó el primer reporte preliminar de afectaciones a las personas y la infraestructura. El departamento de La Guajira fue el más afectado por el paso de Julia. Los 7 municipios impactados son Riohacha, Uribia, Albania, Atonuevo, Distracción, Dibuya y Maicao. El reporte da cuenta de que 9.819 familias terminaron impactadas por este fenómeno meteorológico, lo que corresponden a 4.387 personas. Asimismo, 174 viviendas terminaron destruidas, 5.247 viviendas averiadas y un centro de salud afectado. El presidente Gustavo Petro estuvo allí en La Guajira y anunció la llegada de un grupo del batallón de ingenieros para atender la emergencia. Tenemos un plan inmediato para restablecer comunicación terrestre que delegamos en el general Helder Fernán Giraldo, comandante de las fuerzas militares, poder poner puentes o hacer carreteras alternativas bordeando los cuerpos del agua que permitan restituir las comunicaciones terrestres. Y los coletazos del huracán Julia obligaron también a suspender la navegación de embarcaciones el fin de semana en el Golfo de Urabá y se profundizó la crisis migratoria en Necoclí. Ese fue el efecto en esa localidad del Urabá antioqueño, en donde se vive nuevamente una situación humanitaria por cuenta de la masiva llegada de 2.600 migrantes diarios en busca de viajar a la frontera con Panamá y seguir así su paso hacia los Estados Unidos tras el sueño americano. Habla José Augusto Rendón, el defensor del pueblo de Urabá. Con el huracán Julia se suspendieron las embarcaciones en el Golfo, estaba mucho maretaje. Yo dije, pues madre, 3 o 4 días que se represe eso y se nos vuelve una cosa como la vez pasada insostenible. En noticias de orden público, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura del hombre que asesinó a un menor de edad en Transmilenio. Asimismo, informó que en compañía de la Fiscalía trabajará para que el responsable de este vil hecho responda ante la justicia. La persona ya fue identificada y su rostro fue publicado en un cartel que ya fue distribuido por la policía. Habla el general Carlos Triana, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. También estamos con este cartel que hemos confeccionado con la Policía Metropolitana, ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permita identificar y capturar al delincuente responsable del homicidio del joven Juan Esteban, de 16 años, el sábado anterior.
En otras noticias, un patrullero adscrito al grupo de turismo de la policía asesinó a su esposa y su cuñada en una casa de Anapoima, en Cundinamarca, y posteriormente se quitó la vida en hechos ocurridos aparentemente por motivos pasionales. Este hombre fue identificado como Keiner Rafael Torres Rodríguez, quien tras cometer el doble crimen con su arma de dotación se suicidó con un disparo. Los detalles los entrega el coronel Raúl Vera Moreno, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca. Un funcionario de la Policía Nacional, al parecer, causó la muerte a su compañera sentimental y a su cuñada y posteriormente se suicidó. Y en las últimas horas se registró un nuevo enfrentamiento entre el Ejército Nacional y las disidencias denominadas Carlos Patiño en zona rural de Balboa, en el departamento del Cauca. Como Edgar González y Jesús Trejos, fueron identificados los soldados profesionales que fallecieron en medio de estas confrontaciones que se registraron en la madrugada del lunes, cuando el Comando Específico del Cauca adelantaba operaciones en inmediaciones del corregimiento de La Planada y se encontraron con los miembros de este grupo ilegal. En noticias judiciales, el juzgado 59 penal del circuito de Bogotá le negó la condición de víctima solicitada por la exministra Karen Abudinen, una de las implicadas en el escándalo de centros poblados. La exfuncionaria dijo que todo esto le ha provocado estrés a punto que tuvo que ir al psicólogo. Era profesional y mi persona se ha visto truncada, tengo que ir al psicólogo, me ha tocado, mire, pasé lo de mi mamá, toda la situación de mi madre que falleció por la situación del COVID, alrededor de esta situación, que si ellos no hubieran entregado esos documentos falsos a los cuales ellos sabían, yo no estuviera pasando por todas estas cargas. Por otro lado, la Fiscalía y la Policía entregaron detalles de la operación que llevó a la captura de 4 hombres y una mujer, quienes habrían torturado, asesinado y abandonado en bolsas a 3 hombres en la localidad de Kennedy. Estos delincuentes tenían el control del microtráfico en esa zona de la ciudad y tenían contacto directo con sus jefes en las cárceles, a quienes les reportaban con videos el resultado de sus crímenes. Los detalles los entregó la juez del caso. Ellos celebraban con música, ingiriendo bebidas alcohólicas, consumiendo alucinógenos mientras realizaban todas estas agresiones y posteriores a que les causaran la muerte, realizando videollamadas, fotografías. Al parecer, una persona que se encontraba en un establecimiento carcelario, dando parte del trabajo realizado. En información internacional, el presidente estadounidense Joe Biden prometió proporcionar sistemas avanzados de defensa a Ucrania después de los mortales ataques de misiles que realizó Rusia a Kiev y otras ciudades, según informó la Casa Blanca. El presidente Biden conversó con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y se comprometió a continuar proporcionando a Ucrania el apoyo necesario para defenderse, incluidos los sistemas avanzados de defensa aérea, según un comunicado entregado por la Casa Blanca. Y en deportes, por una lesión en su rodilla que no necesitará cirugía, Luis Díaz será baja del Liverpool hasta después del Mundial. Así, el equipo rojo pierde al futbolista más impactante de su campaña, la peor noticia que podría recibir el técnico Jürgen Klopp. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.